y el abordaje de estos pacientes, pues bueno, vamos a comenzar con esta capacitación. Bueno, los síndromes coronarios agudos pues hablan básicamente de lo que es la isquemia, ¿no? O sea, ¿qué es la isquemia miocárdica? Pues bueno, la isquemia miocárdica básicamente se define como la falta de un balance entre el aporte y la demanda del oxígeno, y esta puede ser variable, puede ser dinámica y puede ser reversible, ¿no? Es la reducción súbita del flujo sanguíneo coronario que se va a denominar isquemia aguda, y es secundaria ya sea la obstrucción del flujo por trombosis o a un espasmo coronario. También se conoce como un estado de bajo flujo, ¿no? Entonces, si notan, o sea, básicamente esta definición de desbalance entre aporte y demanda la hemos estado repitiendo y la vamos a repetir muchas veces en urgencias, ¿no? En patologías urgentes, ¿no? Entonces es como un estado de choque, pero en pequeño, solamente localizado en el corazón, ¿no? Y pues bueno, el aporte y la demanda son dos conceptos que siempre vamos a tener presentes en el servicio de urgencias, ¿no? El aporte al miocardio va a estar dado básicamente por el flujo sanguíneo, va a estar dado por la presión de perfusión miocárdica y por el vasoespasmo, la ausencia o la presencia de vasoespasmo coronario, ¿no? Entonces, el flujo sanguíneo, pues ahorita vamos a hablar un poco más a fondo de él. Entonces, hay de dos tipos, ¿no? Un flujo continuo y un flujo intermitente, ¿no? Y la presión diastólica, pues la presión de perfusión, los determinantes básicamente de la presión de perfusión miocárdica, y esto anótenlo, grábenselo, pregunta de examen, de consejo, del poli, de todos lados. ¿Cuál es la forma de la presión de perfusión miocárdica? Tensión arterial media menos tensión arterial diastólica, ¿sale? Entonces, si ustedes la TAM menos la diastólica, esa es la presión de perfusión miocárdica, ¿no? Eso va a ser un determinante importantísimo para mantener la hemostasis a nivel miocárdico, ¿no? Y en cuanto al consumo, pues bueno, el consumo de oxígeno miocárdico va a tener determinantes, ¿no? Va a haber condiciones en donde el consumo de oxígeno va a aumentar y la autorregulación miocárdica también va a estar ahí presente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las propiedades del miocardio, ¿no? Todos sabemos desde la primaria que el miocardio es un tipo de músculo muy especial, ¿no? O sea, es una combinación entre un músculo estriado y un músculo liso por su autonomía y por las propiedades histológicas que tiene, ¿no? Entonces, forma parte del corazón, es decir, el corazón en general está compuesto de miocardio, además de otras estructuras como tejido fibroso, las válvulas, los músculos papilares y demás, ¿no? Pero en general el miocardio es el tejido predominante dentro de este gran órgano, ¿no? Y pues el corazón tiene el miocardio, tiene varias propiedades, ¿no? Dentro de estos el cronotropismo, que si lo recuerdan, pues es básicamente la capacidad de automatismo, ¿no? De descarga automática que genera su propio potencial de acción, ¿no? Esto va a generar impulsos eléctricos y pues va a generar la conducción, ¿no? El dromotropismo, que es la capacidad de conducir el impulso, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la capacidad del miocardio de generarlo y la otra es de conducirlo sobre vías específicas sobre las cuales se va a trabajar y que tenga una actividad organizada el corazón, ¿no? El bradmotropismo, que es la capacidad de excitación, ¿no? Entonces, no nada más el impulso que se genera dentro del miocardio, sino que es susceptible de ser despertado por estímulos externos, ¿no? Como por ejemplo traumatismos, ¿no? Las descargas eléctricas de la desfibrilación cardioversión, ¿no? Entonces es un músculo excitable, ¿no? Y va a generar su propio potencial de acción. El inotropismo, que es la capacidad de contracción o la fuerza contráctil del miocardio, ¿no? Que a mayor inotropismo va a haber mayor fuerza y mayor presión de eyección, ¿no? Y el lucitropismo, que también es muy importante, que habla de la relajación, ¿sale? Entonces es un músculo que genera su impulso, que lo conduce, que puede ser excitado por otras causas, que es contráctil, que tiene una fuerza de contracción y que se relaja, ¿sale? Entonces todas estas propiedades en general son muy importantes para el entender cuál es la patología isquémica, ¿no? Y pues el corazón en general tiene la responsabilidad de generar gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco es la suma de los flujos sanguíneos en todos los tejidos y en todos los órganos, ¿no? Y va a depender de acuerdo al órgano el porcentaje de gasto cardíaco que van a consumir, ¿no? Entonces, si vemos los que más consumen, pues siempre el encéfalo, el músculo en estado inactivo y la piel, ¿no? Y pues, el tejido esplácnico, ¿no? O sea, mucha de la volemia está dentro de esos órganos, ¿no? Entonces,
El gasto cardíaco es la distribución de la sangre a través del corazón, ¿no? En todo el organismo. Y pues su fórmula va a estar dada pues por el volumen latido y la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, el volumen latido pues va a estar condicionado por la precarga, ¿no? Que es la cantidad de sangre que le llega al corazón, es decir, el retorno venoso, ¿no? Y va a estar determinado también o condicionado por la longitud de la miofibrilla, ¿no? Entre más se estire la miofibrilla, mayor va a ser la capacidad de dilatación y mayor va a ser la contracción que va a reflejarse a través de esto, ¿no? La ley de Franz-Starling, ¿no? Entonces, la volemia, la misma frecuencia cardíaca y la función auricular, ¿no? La función auricular es muy importante y la vemos reflejada también en la fibrilación auricular, ¿no? Cuando tenemos una FA, sobre todo muy rápida, el ventrículo no se contrae o no se llena adecuadamente porque le falta la contribución auricular, ¿no? Entonces disminuye el gasto cardíaco. El volumen latido también va a estar determinado por el inotropismo, por la cantidad de sangre que eyecte en cada compresión o en cada contracción, y esto va a estar dado por la masa muscular, el calcio citosólico, la cantidad de calcio citosólico, el pH y estímulos inotrópicos positivos o negativos, como las catecolaminas, ¿no? El estímulo vagal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el volumen latido va a estar influenciado por estos dos grandes conceptos, ¿no? Y el otro que va a influenciar también va a ser la poscarga, es decir, contra qué fuerza se opone el flujo, ¿no? La tensión arterial media, las resistencias vasculares sistémicas, ¿no? Si hay alguna disfunción valvular, ¿no? Una estenosis, o puede aumentar la poscarga, ¿no? Y la poscarga también va a condicionar o va a aumentar también lo que es el consumo de oxígeno miocárdico, ¿no? Entonces, los determinantes del consumo de oxígeno miocárdico son estos que vemos aquí, ¿no? La permeabilidad coronaria, la compresión de la pared ventricular, el tiempo de llenado diastólico. Ahorita vemos por qué eso es bien importante, ¿no? A mayor tiempo de llenado diastólico va a haber menor consumo de oxígeno, a menor tiempo, mayor consumo, ¿no? Y eso se debe a la circulación coronaria. Entonces, todos estos van a ser los determinantes del consumo de oxígeno miocárdico, ¿no? Entonces, a mayor tensión de la pared, pues vamos a tener mayor consumo de oxígeno. Ejemplos donde aumenta la tensión de la pared: hipertensión, ¿no? Entonces, una crisis hipertensiva o una hipertensión mal controlada aumenta la tensión de la pared y va a aumentar el consumo de oxígeno, ¿no? Y los determinantes del consumo van a estar dados principalmente a través de la microcirculación. De manera general, y eso recuérdenlo siempre, la circulación coronaria tiene dos grandes componentes: la circulación epicárdica y la circulación endocárdica, ¿no? Que tienen diferencias sustanciales importantes, ¿no? Algunos de los determinantes del flujo sanguíneo coronario pues van a ser la presión tisular, la perfusión coronaria, la influencia miógena, la influencia metabólica, ¿no? El metabolismo endotelial, el metabolismo neural y el metabolismo hormonal. Son determinantes en conjunto de la cantidad de flujo que va a pasar a través de las coronarias, ¿no? Y también la autorregulación cardíaca, ¿no? Recordemos que cuando hay disminución de la presión de perfusión miocárdica, entonces va a haber mecanismos compensatorios que van a tratar de aumentar el flujo, como es la vasodilatación coronaria, ¿no? Y ante crisis hipertensivas va a haber una vasoconstricción refleja para no dañar el miocardio por el hiperflujo que está produciéndose, ¿no? Entonces, si la presión de perfusión aumenta, entonces el flujo coronario aumenta, ¿no? Y si aumenta mucho, pues entonces el miocito se llena de sangre y no puede funcionar, paradójicamente, ¿no? Entonces, por eso es que se contraen las arterias coronarias, ¿no? Entonces pueden generar vasoespasmo y, en dado caso, si es muy severo, pueden generar disminución del flujo, ¿no? Aparte de lo que ya conocemos, el óxido nítrico, los derivados del de los nitritos, ¿no? O de los nitratos, ¿no? El AMP cíclico y la adenosina también son componentes importantes de la vasodilatación, vasoconstricción de las arterias coronarias, ¿no? Y eso es lo que yo les quería comentar, y eso es muy importante para el diagnóstico y para el tratamiento de los síndromes coronarios agudos, ¿no? Tenemos dos tipos de circulación, la epicárdica y la endocárdica. La epicárdica está dada básicamente por los grandes vasos, ¿no? La arteria coronaria derecha izquierda, la circunfleja, la descendente anterior, la descendente posterior, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los grandes vasos epicárdicos, ¿no? Sin embargo, cuando el vaso llega al músculo, este perfora el músculo y se inmiscuye dentro de la misma masa muscular. Entonces, cuando hay una contracción del miocardio, estos vasos endocárdicos se vacían, ¿sí? Hay un periodo de isquemia de unos microsegundos en los cuales el miocardio al fondo
no está recibiendo un adecuado flujo, y ya cuando la relajación se presenta, entonces pues se vuelve a llenar de sangre y se perfunde nuevamente, ¿no? Por eso es muy importante el control de las taquicardias, de las taquiarritmias, ¿no? Si aumenta mucho la frecuencia cardíaca, el tiempo de llenado diastólico disminuye, y eso propensa mayor tiempo de isquemia del endocardio y puede generar una isquemia, ¿no? En un SICA, ¿no? Entonces, eso es la condición. Otro punto importante, por lo cual esto te lo tienen que grabar, es que la obstrucción del flujo epicárdico, es decir, si se tapa aquí la arteria por un trombo, de aquí para adelante todo va a estar tapado, ¿no? Entonces se va a sufrir isquemia toda esta región del miocardio, no nada más una parte, ¿no? Entonces, pero a diferencia de que si se tape un vaso acá, ¿no? Si se tapa un vaso acá, entonces la isquemia va a estar localizada en esta parte nada más, ¿no? Entonces, la obstrucción del flujo depende también de qué tipo de arteria tapa, una arteria epicárdica o una arteria endocárdica. Entonces, el flujo epicárdico va a estar presente en sístole y en diástole, ¿no? Las arterias coronarias, las grandes arterias van a tener flujo todo el tiempo, ¿no? Y va a depender de la presión diastólica la mayor parte del flujo. En cambio, el flujo endocárdico solo va a estar presente en diástole, depende de la frecuencia cardíaca, de la tensión de la pared y del flujo epicárdico, ¿no? Entonces, también como condicionante. Y pues por otro lado tenemos el ciclo cardíaco, ¿no? Que es la serie de eventos o fenómenos que se producen desde el comienzo del latido hasta el comienzo del siguiente latido, ¿no? Entonces, ya no voy a detenerme mucho en eso, ¿no? Ya sabemos sístole, diástole, fase de llenado lento, fase de llenado rápido, sístole ventricular, ¿no? Y demás cosas, ¿no? Cierre de las válvulas, toda esta onda, ¿no? Entonces, que va a generar lo que es básicamente el fenómeno del ciclo cardíaco. Sin embargo, el ciclo cardíaco está determinado pues por el impulso o por el potencial de acción miocárdico, ¿no? El potencial de acción miocárdico es algo especial, ¿no? O sea, es diferente al potencial de acción de otros músculos, ¿no? Tiene una fase rápida, ¿no? Que es la apertura de los canales de sodio, una fase de meseta, que es la apertura de los canales lentos de calcio, donde va a haber intercambio calcio-cloro, y ligera salida de sodio, entrada de calcio, o salida de calcio, entrada de sodio. Y después va a venir la fase 3, en donde van a predominar las corrientes rápidas de potasio, ¿sale? Las corrientes de salida de potasio, ¿no? Entonces va a empezar a salir el potasio para tratar de compensar la hiperpositividad que está dentro del miocito, y de esa manera pues va a disminuir el potencial de acción hasta llegar a una fase basal, que es la fase 4, ¿no? Y en la fase 4 se restituye a través de la bomba sodio-potasio TPasa, ¿no? Entonces el sodio que había entrado va a salir y el potasio que había salido va a volver a entrar, ¿no? Entonces, algo muy importante que tiene que grabarse de esta parte es que la fase 4 es la única fase del ciclo cardíaco que consume energía, ¿sale? Todas las demás fases no consumen energía. El ATP va a entrar hasta la fase 4. Entonces, la isquemia miocárdica, al no haber flujo, va a haber isquemia y va a haber disminución de la producción de ATP. ¿En qué fase entonces va a estar alterada en la isquemia miocárdica? ¿Cuál va a ser la fase alterada? La fase 4, ¿sale? A partir de la mitad de la fase 3 hasta la fase 4, va a haber ahí ya influjo o disminución del ATP, lo cual va a provocar cambios en el electrocardiograma, que es lo que vemos nosotros reflejados, ¿no? Cuando le tomamos un electro al paciente, ¿no? Entonces eso es lo que quiero que se lleven, ¿no? También otro punto importante aquí es que el calcio, si lo recuerdan, el calcio es un determinante del entropismo, ¿no? Entonces el calcio empieza a actuar desde la fase 2 hasta la fase 3, ¿no? Entonces en la fase 2 y en la fase 3 la disminución del calcio citosólico va a provocar también disminución del inotropismo y por lo tanto falla cardíaca, ¿no? También existe otro punto importante a tener en cuenta, que es el acoplamiento excitación-contracción, ¿no? Entonces el acoplamiento excitación-contracción básicamente hace referencia a que al momento de que dentro del tejido miocárdico existen depósitos de calcio citosólico dentro del retículo endoplásmico. Estos depósitos de calcio van a ser liberados cuando se despolarice la membrana, y de esa manera van a contribuir a la contracción. ¿Dónde actúa el calcio a nivel de la contracción? Pues a nivel de las cabezas de la miosina, las troponinas, separarlas y que la miosina y la actina se
dice la que la sarcómera se pueda desplazar. Exactamente, ¿no? Entonces el calcio tiene mucho que ver con la unión actina-miosina a través de las troponinas, ¿no? Facilita la liberación. Entonces, al aumentar el calcio citosólico, va a facilitarse este proceso y por lo tanto el acortamiento va a ser más grande, ¿no? Va a ser más fácil. Entonces, al disminuirlo en isquemia, pues entonces va a haber también disminución del inotropismo y alteraciones también en la relajación, ¿no? Entonces, la excitación-contracción, pues bueno, básicamente depende de los niveles de calcio citoplasmático, ¿no? La integridad de los canales iónicos, los niveles de ATP, y los estímulos positivos son las catecolaminas y los negativos, pues los reflejos vagales, básicamente, ¿no? Entonces, todo ese influjo va a determinar también y va a estar presente en los síndromes isquémicos coronarios agudos, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la causa más común de disminución del flujo miocárdico? Pues la aterosclerosis, ¿no? La formación de un trombo y la formación de la placa de ateroma y posteriormente el trombo van a ser las principales causas que van a determinar la disminución del flujo, ¿no? Y aquí les tengo que hacer una aclaración, ¿no? Arteriosclerosis y aterosclerosis son cosas diferentes, ¿no? Porque generalmente a veces, bueno, no siempre, ya he visto menos, pero nos equivocamos y los nombramos como sinónimos, ¿no? Arteriosclerosis es el depósito de calcio a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Y eso va a provocar esclerosis del vaso, es decir, que se va a volver duro, ¿no? Y va a disminuir su complianza y por lo tanto va a aumentar la tensión arterial, ¿no? Y la aterosclerosis es la formación de la placa de ateroma secundaria a la lesión endotelial, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante. Han existido, yo cuando era estudiante, existía varias hipótesis sobre la formación de la placa de ateroma. Entonces era como en la prehistoria, ¿no? Se hablaba incluso de una teoría infecciosa, ¿no? Donde se hablaba de la clamidia, ¿no? Que colonizaba el endotelio y que eso provocaba la formación de la placa, ¿no? Actualmente la hipótesis predominante es la hipótesis de la respuesta a la lesión, ¿sale? Esta hipótesis, la de respuesta a la lesión, habla de disfunción endotelial y habla de los mediadores inflamatorios, ¿no? Entonces la formación de la placa tiene varias fases, ¿no? Entonces desde la primera lesión hasta la acumulación de lipoproteínas, adhesión de monocitos, adhesión plaquetaria, liberación de factores procoagulantes o inflamatorios, proliferación de células musculares y acumulación de lípidos en una primera fase, ¿no? Entonces, en una primera fase, pues va a haber una disminución en la captura del catabolismo de los LDL, que van a ser los principales actores aquí en la formación de la placa de ateroma. Aumento en la vida media de estos también y aumento en las susceptibilidades de su oxidación. Este inicio del fenómeno puede estar determinado por muchos factores, ¿no? Dentro de ellos diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad, ¿no? Resistencia a la insulina, ¿no? Todos estos factores de riesgo van a contribuir a iniciar este proceso, ¿no? Entonces, todos en algún momento, si nos tomamos una angiografía, vamos a ver que tenemos una placa de ateroma, ¿no? A esta edad, incluso desde antes, ¿no? Existen estudios en donde se le han hecho biopsias a fetos y ya tienen estría grasa, ¿no? Entonces la estría grasa es un fenómeno que se comienza a presentar desde etapas muy tempranas, ¿no? Y básicamente tiene que ver con la oxidación natural, ¿no? O sea, se oxida el cuerpo y eso genera la acumulación de lipoproteínas, ¿no? Entonces, aquí tiene mucho que ver esta parte del estrés oxidativo. Después de eso, pues las lipoproteínas que se van a interiorizar hacia el endotelio van a ser absorbidas por, adivinen qué, pues por los macrófagos, ¿no? Entonces, se reconocen como cuerpos extraños, van a activar ¿cómo se llama? El receptor Scaberch, el receptor Scaberch en los macrófagos, y eso va a captar las lipoproteínas. El macrófago se las va a comer, las va a fagocitar y después se va a romper, ¿no? Pues como no las puede degradar, entonces va a haber una acumulación de lípidos y después la ruptura de los macrófagos. Esta ruptura de los macrófagos va a propiciar la acumulación de factores procoagulantes y proinflamatorios, interleucinas, tromboxanos y demás, lo cual va a atraer a más macrófagos y después a células musculares lisas, ¿no? Entonces, uno de los primeros puntos es la disfunción endotelial, que va a provocar la adhesión plaquetaria. Ok, esto es más de lo mismo. La activación de los macrófagos, la liberación de interleucina 1, la participación de los monocitos T, de los linfocitos T, perdón, y cuando hay linfocitos T,
pues entonces ya hay memoria, ¿no? Y si recuerdan, una de las respuestas inmunes que está medida por linfocitos T es la generación de un granuloma, ¿no? Entonces el granuloma está compuesto por células musculares y células fibrosas, ¿no? Que van a empezar a depositar colágeno y depósitos de fibrina alrededor de la lesión. Eso mismo pasa en un vaso sanguíneo, ¿no? Entonces los macrófagos que fueron destruidos y los lípidos que están oxidados dentro del endotelio van a ser rodeados por células musculares y van a empezar a depositar fibrina, ¿no? Dentro de eso, tratando de delimitar el daño, ¿no? Entonces, después de eso, pues bueno, la formación esto va a provocar una depósito de matriz y la formación de un ateroma maduro, ¿no? Posteriormente, ya cuando está completamente envuelto por tejido fibroso, entonces ya le denominamos una placa estable, ¿no? Entonces la placa estable es aquella que ya está depositada, los lípidos están envueltos dentro del tejido fibroso y únicamente va a condicionar disminución de la luz, ¿sale? Entonces, ahorita tengo aquí, pues aquí tenemos, ¿no? Entonces tenemos una placa, ¿no? Un vaso sanguíneo, esta es la placa de ateroma, y vean cómo el calibre de la luz está disminuido, ¿no? O sea, la sola presencia de la placa va a disminuir el calibre hasta en un 40, 50 o más porcentaje, ¿no? Depende del tamaño de esta placa, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando yo me pongo a correr, ¿no? Con mi placa de ateroma ya formada, que tengo un flujo como del 10%, pues entonces con que yo corra una cuadra, pues me va a empezar a doler mi pechito, ¿no? Entonces, pues eso se llama angina, ¿no? Al síntoma que se genera por dolor torácico secundario a la isquemia miocárdica se denomina angina. Si yo lo presento cuando hago esfuerzo y se me quita cuando me siento, entonces es una angina estable, ¿no? Porque pues está frente a una ateroma estable, ¿no? O sea, el ateroma está ahí disminuyendo el flujo, nos va a limitar en nuestra movilidad, en nuestra actividad, pero no va a provocar dolor en situaciones de reposo, ¿no? Entonces, después de eso, ya empieza la fase clínica, ¿no? Ya cuando el flujo disminuye lo suficiente, ya el paciente empieza con disnea de esfuerzo o incluso con disfunción sistólica o disfunción diastólica, ¿no? Después de eso viene la fase de lesión, ¿no? Entonces, esa placa va a permanecer estable hasta que un estímulo externo la lesione, ¿no? En este caso puede ser el mismo flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, el flujo sanguíneo o la persistencia del estrés oxidativo, el paciente sigue fumando, seguimos comiendo garnachas, ¿no? Aumentamos la LDL, ¿no? Y eso pues genera inflamación y provoca ruptura de la placa, ¿no? Al romperse la placa, pues entonces se van a exteriorizar receptores para plaquetas, para linfocitos, para monocitos, ¿no? Y eso se van a pegar al endotelio y va a ser lo que va a provocar la segunda fase, que es la fase de la inestabilidad, ¿no? Entonces la primera parte es una vez que se rompe el tejido que rodea la placa, se van a exponer estos receptores, los ICAM, ¿no? Entonces los ICAM son los que van a propiciar precisamente la agregación plaquetaria, ¿no? A través de las glucoproteínas 2B3A, ¿no? Y eso es lo que yo les comentaba el otro día en el pase de visita, ¿no? ¿Por qué les dejamos enoxaparina, aspirina y clopidogrel? Precisamente para inhibir todas las vías de agregación plaquetaria y todas las vías de coagulación para evitar mayor formación de trombo dentro de una placa inestable, ¿no? Después, bueno, la ruptura de la fisura, la erosión o la ulceración o la hemorragia del ateroma va a propiciar la exposición de los sitios de anclaje y posteriormente la acumulación de plaquetas. A la acumulación de plaquetas se le va a sumar la adhesión de eritrocitos, porque los eritrocitos van pasando por ahí. Como va a haber plaquetas, pues los van a capturar y no los van a dejar ir. Después van a llegar, las mismas plaquetas van a empezar a producir fibrina, se van a activar la cascada de la coagulación y entonces se va a producir más depósito de fibrina ahí, ¿no? Lo que va a provocar que la luz del vaso se disminuya a tal grado que si yo estoy sentado aquí y de repente pues de la nada estoy yo aquí dándole la presentación y ahorita me ven que hago así, entonces por favor corran a choque y traigan y pásenme el Tenecteplase de una vez, ¿no? O sea, no tengo silla, no tengo cabeza. Y no hay TNK tampoco. Entonces la acumulación de plaquetas va a provocar la estenosis, lo cual va a provocar la isquemia, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de estos fenómenos, no? Después de 8 segundos de reducción del flujo coronario van a empezar a haber cambios en el metabolismo. Va a empezar el metabolismo anaeróbico, la glucólisis anaerobia, ¿no? Y va a disminuir la producción de ATP. La producción de ATP, recuerden lo que les dije, ¿no? Va a repercutir en la diástole y eso va a generar disfunciones, disfunción tanto diastólica como sistólica, ¿no? Entonces el paciente va a comenzar con datos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Además de la angina, que le está doliendo el pecho, va a empezar a faltarle el aire, no se va a poder parar y si se para puede tener algún evento mayor como síncope o lipotimia, ¿no? Entonces todo esto va a estar determinado precisamente por la disminución de ATP y de ADP. Les voy a pasar la presentación, no te preocupes. Entonces, pues esta isquemia va a ser paulatina y progresiva, ¿no? Durante las primeras fases solamente va a haber la disfunción, pero posteriormente esta isquemia puede avanzar hasta un estado de necrosis, ¿no? Entonces, las fases, la primera parte de la zona isquémica puede ir avanzando hasta convertirse, hasta ir aumentando más de tamaño y eso generar mayor zona de isquemia y zonas de necrosis, ¿no? Entonces, la necrosis ya es una lesión no reversible sobre la cual pues ya no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, de la isquemia miocárdica puede ir hacia varias consecuencias, ¿no? Dentro de ellas, el aturdimiento miocárdico, ¿no? Lo que es el miocardio aturdido, miocardio hibernante, ¿no? Que eso ya es posterior a la reperfusión, ¿no? O propiamente la disfunción sistólica y diastólica, ¿no? Entonces, va a repercutir en la función ventricular y falla cardíaca y congestión pulmonar posteriormente, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de compensación? Pues la reserva cardíaca, aumento del gasto cardíaco a través del aumento de la precardia, la frecuencia cardíaca, ¿no? El volumen de estrés y el de no estrés se va a movilizar. Pregunta masquilladora, ¿qué es el volumen no estresado? ¿Qué es el volumen no estresado? El que no está ansioso, ¿no? El que no está en flujo, ¿no? El volumen no estresado es aquel que se encuentra en reserva en el lecho esplácnico y en las extremidades inferiores, ¿no? En los lechos venosos, ¿no? Entonces, va a haber una descarga de catecolaminas, va a movilizar este flujo tratando de aumentar la precarga. Pero este aumento de la precarga va a ser deleterio porque va a aumentar la congestión, va a aumentar el trabajo miocárdico y el consumo de oxígeno, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso que al final va a terminar en una alteración, pues, fatal, ¿no? Entonces, básicamente la cascada isquémica también nos habla, la disminución del ATP, ¿qué es lo que hace? Hace que disfuncione la bomba sodio-potasio ATPasa. Si disfunciona la bomba sodio-potasio ATPasa, provoca edema celular y liberación de calcio citosólico en grandes cantidades. El calcio citosólico va a activar algo que se llama las caspasas, ¿no? Y las caspasas, si recuerdan sus clases de histo, pues generan ruptura del núcleo, ¿no? Disgregación nuclear y muerte celular, ¿no? Entonces al final van a ser los mecanismos que van a mediar la necrosis, ¿no? Y pues la cascada isquémica es muy padre porque como lleva pasos, también se va a reflejar tanto en la parte clínica, ¿no? Primero, pues bueno, solamente es visible en imágenes nucleares, en imágenes en pruebas de estrés, ¿no? Pero después va a producir cambios en el ecocardiograma como una primera instancia y después en el electro, ya hasta el final, ¿no? Entonces un paciente que comienza con una isquemia puede ser evidenciada previamente, incluso antes de un electrocardiograma mediante un eco, ¿no? Entonces podemos visualizar zonas de discinesia o zonas de hipocinesia dentro del tejido miocárdico al momento de hacer el estudio, ¿no? Y pues también se va a relacionar con las fases clínicas, ¿no? Y la isquemia va a generar cambios electrocardiográficos al final, ¿no? Como lo mencionamos aquí. Entonces, ¿cuáles son los cambios electrocardiográficos? Pues los vectores de lesión, ¿no? Que van a provocar los cambios que vemos, ¿no? El primer vector que se genera es el vector de isquemia, ¿no? Se define como isquemia el retraso en la disminución del flujo que va a condicionar retraso en el comienzo de la repolarización, ¿no? Entonces, al no haber energía para iniciar la repolarización, se va a retrasar esta fase y lo vamos a ver reflejado en la onda T, ¿sale? El primer cambio es en la onda T. Entonces, podemos ver un aumento en el voltaje de la onda T por disminución en el tiempo aumento en el tiempo de la diástole, ¿no? O una onda T negativa, ¿no? Entonces, esto depende de dónde está la lesión. Si la lesión es epicárdica, la onda T va a ser negativa. ¿Por qué? Eso les va a tocar investigarlo a ustedes, ¿no?
La repolarización genera un vector que se aleja de nuestra derivación. Al alejarse, produce una onda positiva, ¿no? Cuando hay una isquemia, el vector cambia de dirección, se acerca y eso genera la onda T negativa, ¿no? Entonces, eso va a ser la repercusión que va a tener aquí. Y la onda T acuminada va a ser secundaria solamente al retraso en el tiempo de repolarización. ¿Sale? Entonces, el vector de lesión es por cambio en la polaridad de la repolarización o por retraso en la repolarización, ¿no? Que es lo que aquí les ejemplifiqué mayormente, ¿no? Una isquemia subendocárdica nos va a dar ondas T acuminadas por retraso en la repolarización de esta zona, y una isquemia subepicárdica va a dar ondas T negativas porque va a cambiar la polaridad del vector de repolarización, volviéndose positivo, ¿no? El siguiente vector es el vector de lesión, ¿no? El vector de lesión es lo que nosotros conocemos como desniveles del ST, supra o infradesnivel, elevación o depresión del segmento ST, ¿no? Entonces, la elevación del segmento ST es lo que nos va a nosotros a alertar mayormente, ¿no? Es el criterio de reperfusión tanto medicamentosa como mecánica, ¿no? Que indica la necesidad de aplicar estos tratamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque una arteria epicárdica está tapada, ¿no? Entonces, si está tapada una arteria epicárdica, toda la lesión va a ser de ahí hacia adelante, por lo tanto hay urgencia en destaparla, ¿no? A diferencia de si es una arteria endocárdica, en donde solamente una pequeña parte está comprometida y el trombolítico no va a llegar de manera adecuada a esa zona, por lo tanto, pues no está indicada la reperfusión en esos casos, ¿no? El vector de lesión se genera por también cambios en la polaridad de la repolarización, y esto básicamente, bueno, aquí no lo pude ejemplificar, pero hagan de cuenta, el tejido epicárdico en esta parte de aquí genera un potencial de acción como lo conocemos, ¿no? Una fase 0, una fase 1, una fase 2, una fase 3, ¿no? Y ese mismo evento pero se produce acá atrás, ¿no? En la parte del endocardio, ¿no? Una fase 0, una fase 1, una fase 2, una fase 3. El equilibrio entre el potencial de acción de aquí arriba y de aquí abajo inscribe este segmento ST isoeléctrico, ¿no? Se anula la polaridad positiva y negativa de los dos, ¿no? Por lo tanto va a ser isoeléctrico. Si alguno gana más fuerza, si el tejido está lesionado desde arriba, entonces se va a volver más positiva la zona de epicardio, por lo tanto va a jalar el segmento ST hacia arriba, ¿no? Y si está más negativa la zona de endocardio, va a jalar el segmento ST hacia abajo. Esa parte lo había visto yo, como las fibras musculares del corazón están en el sentido contrario, vamos, el corazón no es así, sino que se exprime, ¿sí? Al momento de estar la parte de abajo no conducirá y la de arriba sí, entonces habrá una deflexión hacia arriba, será al revés, ¿no? La parte de arriba y la que conduce es la de abajo, se ve como que la deflexión hacia abajo. Bueno, sí, yo lo estoy indicando. Pues básicamente lo mismo. El punto es que una zona genera más voltaje que la otra, por eso es que el del segmento ST se va hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Entonces eso ya te habla de lesión, ya te habla de disminución del consumo a un nivel importante que puede producir disfunción, ¿no? Y pues bueno, ¿cuántos síndromes coronarios existen? Angina inestable, que es la que se define como la lesión isquémica reversible, ¿no? En donde hay una obstrucción al flujo que puede estar dada por una trombosis, una oclusión que se revierte, ¿no? Entonces de repente el paciente les dice, pues tuve dolor así intenso, intensidad 10 de 10, me dio disnea, diaforesis, casi me vomito, ¿no? Pero se me quitó 15 minutos después, ¿no? Se reabrió el vaso, ¿no? Actuaron los elementos trombolíticos de la sangre y se rompió la fibrina y por lo tanto se volvió a perfundir, ¿no? Diferente es cuando pues ya no se vuelve a abrir, ¿no? Entonces, de repente así como ahorita, pues así, pues estoy platicando con ustedes, me mandan un mensaje y pues que no se presentaron a sus rotaciones y entonces empiezo así con el dolor, ¿no? Entonces, y de repente pues no se quita, más de 20 minutos y no se quita, ¿no? Entonces, eso ya es casi una definición de infarto.
La cuarta definición de infarto ya te habla básicamente, ya me pasé, te habla básicamente de que tiene que haber lesión, ¿no? Lesión documentada a través de elevación de troponinas, ¿no? Si no la hay, entonces que nos quedamos en una angina, pero si la hay ya es un infarto. Depende del cambio electrocardiográfico, si un infarto con o sin desnivel del segmento ST, ¿no? Y eso va a estar sumado además a ya una vez me olvidó lo que les iba a decir, ¿no? La otra parte es el vector de necrosis, ¿no? O la necrosis. La necrosis básicamente es ya la muerte del tejido, y ese tejido necrótico no va a participar en el potencial de acción, no va a conducir, no lo va a generar, entonces es un tejido cicatrizal que nos va a permitir ver lo que hay atrás de la lesión necrótica, ¿no? Entonces por eso es que vemos una onda Q profunda, ¿no? Porque estamos viendo el potencial de acción que está atrás de la zona, no estamos viendo lo que está adelante, ¿no? Entonces por eso es que este diagnóstico de necrosis, pues la onda Q patológica, ¿no? Y que se va a acompañar de una onda T negativa. Epidemiológicamente, pues la gran causa de síndrome isquémicos coronarios agudos es la diabetes, ¿no? México es uno de los principales que aporta muchos pacientes a la estadística mundial, y pues por nuestra gran incidencia de obesidad y diabetes, ¿no? Estamos dentro de las primeras causas, y de las primeras causas de muerte en el mexicano, pues es esta, ¿no? Y pues los factores de riesgo cardiovascular, que no se les olvide, modificables o no modificables, ¿no? Entonces si naces hombre y tienes más de 65 años, pues ni modo, te va a tocar, o sea, no hay de otra, ¿no? Si eres mujer y tienes menos de 65, pues te va a ir bien, ¿no? Tienes más protección, ¿no? Pero pues podemos modificar lo demás, ¿no? Que es el tabaquismo, la me mordí la lengua, la diabetes, la hipertensión y el sedentarismo, ¿no? Entonces el infarto pues ya es la presencia de lesión miocárdica que se va a generar a través de la elevación de los biomarcadores, la clasificación del infarto, ¿no? Que todos ya la conocen, creo que todo el mundo me dice, no, que es un infarto tipo 2 ya, no, pues porque llegó con choque séptico, choque hipovolémico y pues ya le dio el infarto, ¿no? Entonces pues sí puede ser, ¿no? Si tiene elevación de troponinas más ausencia de lesiones del vaso, pues sí puede ser un infarto tipo 2, ¿no? Depende del contexto clínico. Pero pues básicamente lo que a nosotros nos van a importar son el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 3 ni lo vemos, ¿no? O sea, es un paciente que estaba jugando fútbol y de repente pum, se desmaya y cae en asistolia y ya no lo reviertes, ¿no? Entonces muerte súbita, ¿no? Muerte súbita cardíaca con factores de riesgo, ¿no? El tipo 4 relacionado a ICP y el tipo 5 con cirugía miocárdica, ¿no? Y pues hasta aquí la presentación. Esta sola fue la parte de fisiopato. Espero que les hayan quedado pocas dudas, y si les quedaron alguna, pues bueno, es momento de hablar o callar para siempre.